Otra causa externa que es más un hecho histórico muy puntual que apoya o que permite que se desarrolle la independencia en nuestro país va a ser la invasión napoleónica a España. Hacia el año 1808, Napoleón Bonaparte, un gobernante, ¿no es cierto?, francés, tenía la idea de conquistar prácticamente toda Europa. En su paso por España para llegar a Portugal, en la zona de la península ibérica, toma prisionero al rey Fernando VII. Y al producirse esta situación, la tradición decía que cuando el rey no estaba, moría o le pasaba algo, el poder volvía al pueblo y el pueblo después, ¿no es cierto?, iba a nuevamente reconocer un nuevo rey dentro de una dinastía. Entonces, como en España no estaba el rey, Fernando VII estaba preso, el poder volvió al pueblo. Por lo tanto, el pueblo empezó a formar una serie de juntas, las juntas de Cádiz, de Sevilla, como dice ahí, para poder autogobernarse hasta que el rey volviera a ser liberado, porque el poder estaba en una autoridad extranjera, Napoleón Bonaparte, y el pueblo español no reconocía en Napoleón la autoridad suficiente. Por lo tanto, se forman estas juntas. Al formarse estas juntas en España, también ocurre en América, y cuando se sabe la noticia que el rey Fernando VII está preso, se van a formar las juntas de gobierno también acá en América, que en un primer momento, y en Chile por supuesto, que en un primer momento no tienen el carácter independentista, sino que la idea es mantener el poder mientras Fernando VII estaba en el cargo o estaba prisionero. Entonces, eso es también una causa que ayuda a que se produzca el proceso de independencia. Ahora, no todas las causas de la independencia tienen que ver con cosas del extranjero. También dentro de la colonia americana y dentro de la gobernación y capitanía general de Chile, existían algunos problemas de los criollos, la situación social. Por ejemplo, ellos eran los poseedores de una gran cantidad de tierra, y esto le había generado un sentimiento, digamos, de amor hacia esta tierra y se sentían prácticamente en su país y no representantes de la corona española. Y cuando hacia el periodo de la independencia, muchos de los cargos que ellos tenían eran ocupados por personas que venían de España. Entonces se produce una rivalidad entre dos grupos políticos que en ese momento tenían poder. Los criollos, que eran los que tenían la hacienda, que tenían los recursos económicos, y los españoles, que eran nombrados, que venían desde la corona, desde España, para poder utilizar los cargos públicos de gobernadores, presidentes de la Real Audiencia y todas las instituciones que tú ya sabes que existieron en la colonia, ¿no es cierto? Como la Real Audiencia, el Consejo de India, que era la que hacía las leyes, la gobernación y todo eso. Entonces, al final, dentro del país también habían problemas. Los criollos no estaban de acuerdo con la administración española, le cobraban altísimos impuestos y eso iba en contra de sus intereses. Por lo tanto, aquí tú tienes la causa que es interna. Esta última causa que vimos es una causa interna del proceso de independencia. La independencia se inicia como proceso en el año 1810 y va a concluir en el año 1823. Pasa por distintas etapas. La primera de ellas se llama Patria Vieja, la segunda Reconquista y la tercera Patria Nueva. A partir de estas etapas se va configurando de a poco lo que fue toda la independencia de nuestro país. Hay personajes relevantes que actúan en ella y características particulares que las vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, durante la Patria Vieja, en la primera etapa, cuando se forma la Junta de Gobierno, se va a decretar la apertura de los puertos chilenos al tráfico internacional. Recuerda que durante el periodo de la colonia, los españoles tenían el monopolio comercial, es decir, tenían que comercializar entre España y Chile sin llegar a ningún otro puerto. Por lo tanto, lo primero que hacen los criollos cuando se produce la independencia del país va a decretar este comercio libre para que los puertos chilenos pudiesen comercializar con cualquier puerto internacional. También se crean cuerpos militares, se reorganizan los que existían, se establece una serie de relaciones con la Junta de Buenos Aires, que también era una junta independentista. Y recuerda que después de Buenos Aires, de Mendoza particularmente, va a venir el Ejército Libertador junto a San Martín y O'Higgins. Por lo tanto, era importante que las colonias que se estaban independizando se pudiesen empezar a relacionar para poder adquirir mucha más fuerza. A partir de un golpe de Estado que se va a producir, como denominado el motín de Figueroa,
la autoridad de la Patria Vieja, José Miguel Carrera, ¿no es cierto?, va a eliminar la Real Audiencia, que era el Tribunal de Justicia que los españoles habían implementado acá en los territorios nacionales. Y lo más importante de todo, se va a convocar al primer Congreso Nacional. Recuerda que para que un país se independice necesita necesariamente una cantidad importante de leyes. Por lo tanto, son los congresos nacionales los que permiten la realización de leyes. En los congresos se legisla, se crean las leyes. Por lo tanto, como durante el periodo de la colonia las leyes venían desde el Consejo de India, desde España, ahora las leyes van a ser creadas por este nuevo Congreso Nacional.